Aragón les da la más cordial bienvenida a este recinto universitario y nos solicita hacer de su conocimiento que la cultura de la protección civil tiene como finalidad capacitar al individuo para que cuando esté frente a un riesgo sepa qué hacer. Afortunadamente, usted está en un lugar seguro y en caso de existir un riesgo proveniente de sismo o de otra naturaleza, puede abandonarlo sin correr, sin empujar ni gritar, por el acceso principal o las puertas de emergencia, que son las que se localizan al costado del foro. Una vez afuera de este recinto, le recomendamos que ubique en los puntos de reunión señalados en el piso, identifique a sus familiares o acompañantes y puede continuar con su actividad normal. Buenos días a todas, todos y todas que nos acompañan en la Facultad de Estudios Superiores Aragón y a que nos siguen a través de las diversas redes sociales al foro Poder Menstrual, la información sin tabúes como medio de protección de derechos humanos. Permítanme presentarles a nuestro presidio. Licenciada Jocelyn Guevara Gante, jefe de Unidad Departamental de Trabajo Multisectorial del Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Ciudad de México. Licenciada Jessica Paloma Báez Benítez, directora de Vinculación y Proyección Estratégica Info Ciudad de México. Licenciada Rocío Casas Palma, subdirectora de Derechos Humanos, de Igualdad de Género y Políticas Info Ciudad de México. Maestra Ana Laura González Zambrano, maestra de Comunicación y Periodismo de la Facultad de Estudios Superiores Aragón. Licenciada Carla Andrea Navarro Quintún, licenciada en Sociología y maestra de la Facultad de Estudios Superiores Aragón. Licenciada Josefina Valencia Toledano, subdirectora de Agenda Ciudadana de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Doctor Julio César Ponce Quixtamán, jefe del área de Ciencias Sociales de la Facultad de Estudios Superiores Aragón. Berenice Cano, Servicios a la Comunidad. Maestro José Andrés Pérez Feliz, secretario administrativo en representación del maestro Fernando Macedo, director de la facultad. Y para presidir este evento, dar la bienvenida y ser la moderadora en este evento, la diputada Marisela Zúñiga Cerón, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México. Sean todas y todos bienvenidos. Bueno, pues buenos días a todas, a todos. Es muy importante para nosotros la presencia de cada uno de ustedes en este foro. Y bueno, pues ya sé que tuvieron un ratito de espera, tuvimos ahí unas cuestiones técnicas que resolver, pero pues vamos a dar inicio a este foro y la verdad yo agradezco mucho a todas las compañeras, amigas de lucha en favor de los derechos humanos de todas, de todos y de todos en esta capital. Quiero darle la voz, el uso de la voz, al maestro Quixtamán. No sé si vaya a ser él el que vaya a dar las palabras de bienvenida a este foro. Muchas gracias, buen día a todas, a todos, a todes. A nombre del maestro de Ingeniería, el maestro Fernando Macedo Chagoya, director de nuestra facultad, y en esta mañana es representado por el maestro Jorge Andrés Cijo Solís. Mil gracias, maestro, por acompañarnos y agradecer siempre al maestro Fernando que abra estos espacios de comunicación entre la comunidad estudiantil de nuestra facultad, entre los esfuerzos que hace el gobierno de la Ciudad de México y, por supuesto, el Congreso de la misma Ciudad de México. Hablar de situaciones tan naturales y tan mitificadas al mismo tiempo es algo importante.
aplaudimos y abrazamos los esfuerzos que se hacen a través del Congreso de la Ciudad, del Gobierno de la Ciudad de México y por supuesto de nuestra universidad para que podamos unir esfuerzos, para que podamos trabajar de la mano en situaciones, insisto, tan naturales y al mismo tiempo tan mitificadas y que han caído durante décadas o cientos de años en el tabú. Hablar de la menstruación es algo natural, hablar de la menstruación es algo que se debe de respetar y se debe de dignificar por todas y por todos. Es importante que en estos espacios concluyan, insisto, los esfuerzos de la UNAM a través de la campaña Una por Una que específicamente tiene instaurada de manera permanente nuestra facultad. Maestra Berenice, gracias por siempre apoyar estos esfuerzos. El material audiovisual que tenemos afuera de este auditorio a instancias de la carrera de Comunicación y Periodismo. Maestro Lara, gracias por el apoyo de usted y todo su equipo. Y por supuesto, de una de nuestras más distinguidas egresadas, la diputada Marisela Zúñiga Cerón, egresada de esta casa de estudios, egresada de la carrera de Comunicación y Periodismo, quien nunca ha olvidado que gran parte de lo que incluyó en su formación se debe a esta universidad y se debe a este campus. Mil gracias a todas, a todos por asistir y gracias, diputada, siempre por formar parte de esta su casa. Buen día a todos y a todas. Muchas gracias al maestro Ishamán por estas palabras. Y yo también quisiera, antes que nada, agradecerles a todas las compañeras que nos acompañan en este presidio. De verdad, ahorita que nos encontramos, estamos muy entusiasmados por este foro. Pero yo quisiera platicarles un poquito, brevemente, por qué surge esta lucha que estamos haciendo desde distintas instancias, desde los organismos autónomos, desconcentrados, descentralizados, el gobierno de la ciudad y por supuesto el Congreso de la ciudad. Porque para nosotros lo más importante son los derechos de todas y de todos. Y dentro de esta gama de derechos que tenemos, los derechos sexuales y reproductivos deben de ser prioridad para todas y todos. Entonces, estas iniciativas, porque es un grupo, es un paquete de iniciativas que ya presentamos en el Congreso de la Ciudad, surgen porque en alguna ocasión, en el mes de mayo, estábamos en COPRED. COPRED es la instancia en la Ciudad de México que se encarga justamente de atender, visibilizar, llevar a cabo acciones que ayuden a evitar la discriminación en la Ciudad de México. Entonces estaba yo con su titular, la maestra Geraldina, y me comentó justamente acerca de un estudio que estaban haciendo en COPRED relacionado con la problemática que hay con las mujeres y personas menstruantes en situación de calle. Ese fue el primer contacto que yo tuve con esta problemática. Cuando yo en este estudio leo el estudio y me doy cuenta las condiciones, pues no sé si llamarlas inhumanas, en las cuales las mujeres y personas menstruantes viven su menstruación mes por mes. La verdad es que se parte el corazón. Se parte el corazón cuando vemos o leemos testimonios de personas en situación de calle que tuvieron que hacer uso o tienen que hacer uso a lo mejor hasta de un cubrebocas para poderlo ocupar como una toalla sanitaria, ¿no? No hay lugares donde ellas puedan hacer su cambio de ropa, de higiene, no hay ni agua, pues, en pocas palabras. Entonces, cuando nos enteramos de esta situación, pues realmente junto con el equipo de asesores, que algunos están aquí presentes, y yo les agradezco mucho al equipo de asesores, que por cierto, déjenme decirles y presumirles que también han sido egresados de esta facultad del área de Derecho, y la verdad quiero reconocer el gran trabajo porque no porque sean jóvenes no tienen ni la preparación ni el profesionalismo, al contrario, les han dado cátedra a muchos de los que están allá en el Congreso y realmente pues muchas felicidades a
a esta gran institución de la que muchos somos egresados. Muchas gracias. Y entonces, pues decirles que de ahí emanan todo este tipo de situaciones. Ahorita estamos trabajando, estamos impulsando 3 iniciativas para poder generar este derecho en 3 grupos de atención prioritaria. Uno es justamente el de las mujeres y personas menstruantes en situación de calle. Otro es el de las mujeres y personas menstruantes que están privadas de su libertad. Aquellas que están en reclusorios y que de igual manera, por falta de recursos, por falta de lugares, incluso por falta de agua, no pueden vivir su menstruación de una manera digna. Y la otra, que también creemos y es sumamente importante, es comenzar a visibilizar este problema o esta problemática desde la educación básica. Recuerden muchas de ustedes cómo fue nuestra primera vez, ¿no? A lo mejor pues no la vivimos tan padre, ¿no? Porque pues no lo supimos, nos agarró en el camino, nos agarró en la escuela, ¿no? Acuérdense como siempre le decíamos a la de atrás o al de atrás, más bien a la de atrás, oye, estoy manchada, ¿sí se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? ¿Sí? Pues sí, es que en realidad así lo vivimos. Pero lo peor del caso es que, como todavía pensamos que es un tabú, como todavía pensamos, porque históricamente y estructuralmente así lo manejó la sociedad, quienes las mujeres que menstruaban, pues eran brujas, eran herejes, ¿no? Las quemaban en leña verde, las sometían a juicios, ¿no? Y precisamente por esa situación, pues las mujeres, históricamente, tuvimos que esconder algo que fisiológicamente es parte de nuestra naturaleza de ser mujer. De ahí viene toda esta cuestión del tabú y demás. Y todavía lo vemos en las escuelas, y todavía lo vemos sobre todo en las escuelas de educación básica. Pero no solamente es un tema de los derechos de las niñas en educación básica esta iniciativa. Esta iniciativa también va enfocada a que pueda la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología de la Ciudad de México, junto con la Secretaría de Educación Pública, generar foros, talleres, para poder concientizar y visibilizar. Pero también hacer campañas como esta que tienen ustedes, maestra, que es realmente maravilloso lo que hacen, ¿no? Campañas en donde pues vámonos todas juntas a poder apoyarnos en esto que fisiológicamente es parte, insisto, de ser mujer. Pues muchas felicidades, enhorabuena a todas las compañeras que ahorita van a dar testimonio de muchas de las acciones que se están haciendo, y muchas felicidades a ustedes, jóvenes, que realmente están interesados en este tema, y a los jóvenes hombres que están aquí, no se vayan, espérense hasta el final para que puedan realmente, ayúdenos, porque miren, déjenme decirles que ahorita platicábamos con la compañera que viene, la licenciada que viene en representación del mecanismo de protección de derechos humanos en la Ciudad de México. En redes sociales hemos tenido buena respuesta, pero también hemos tenido la respuesta de aquellos que nos atacan porque pues seguimos pensando en que esto es un tabú. Entonces ayúdenos, desde la voz joven de todas y todos ustedes podemos sentar las bases de una nueva conciencia de derechos y de igualdad para todas y todos. Pues muchas gracias, y bueno, pues yo quisiera, ya sin más preámbulo, darle el uso para que pueda ya decir su ponencia a la licenciada Josefina Valencia Toledo. Ella es subdirectora de Agenda Ciudadana de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Bienvenida, licenciada, adelante, por favor. Muchas gracias. Buenos días a todas, todos, todes. Como ya les comentaron, yo vengo de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Particularmente estoy en el área de promoción y agendas en derechos humanos. Y bueno, el día de hoy para mí es un honor estar aquí en esta iniciativa que se realiza entre la Facultad de Estudios Superiores Aragón, también por parte de la diputada Marisela Zúñiga.
el día de hoy, bueno, y además es un honor porque yo también soy egresada de la UNAM, entonces siempre, pues cualquiera de sus casos de estudio, pues es un honor regresar y poder también devolver un poco, ¿no?, de lo que esta universidad pues le ha dado a este país. Entonces, bueno, para mí también eso me entusiasma y me emociona mucho conocer también a las compañeras que están el día de hoy en esta mesa. No las conocía todas, entonces, bueno, pues era muy interesante también escuchar. Y creo que es también relevante, de pronto estamos hablando de iniciativas, de ley, estamos justo hablando, pero por otro lado estamos hablando de algo que siempre se nos ha enseñado que es algo súper íntimo, algo personal, algo que no hablas con cualquier persona, ¿no? Ni siquiera con todas tus amigas o ni siquiera con todas las personas con las que tú convives, ya no se diga con personas de tu trabajo, de tu escuela, ¿no? Como muchas veces, al menos en otras generaciones, fue muy complicado para nosotras, como de otras generaciones, pues realmente poder hablar de estos temas. Si acaso a veces pues nos hablaba nuestra mamá, ¿no? Tal vez nos hablaba nuestra hermana mayor, si teníamos una hermana mayor que nos pudiera apoyar en esos temas. Y bueno, podemos ver que en realidad también las cosas han ido cambiando, ¿no? Se han ido transformando, pero ¿por qué es importante hablar de este tema particularmente cuando estamos hablando de la defensa, de la garantía de los derechos humanos, ¿no? Creo que este paquete de iniciativas que ya bien nos estaba comentando la diputada, pues tiene distintos sentidos, ¿no? Y distintas reflexiones que hacen surgir pues esta iniciativa, ¿no? Estas iniciativas. Entonces, nada más por la siguiente, por favor, nada más justo por hablar de ellas de manera general. Ya nos comentaban que están dirigidas principalmente a 3 grupos de atención prioritaria, ¿no? Que son las personas privadas de su libertad, son las personas en situación de calle y las niñas, niños, niñas y adolescentes, ¿no? Pero también vienen en un paquete de 5 iniciativas, en realidad, que también tiene que ver con poder reconocer y garantizar el derecho de una menstruación digna como a niñas, niños y adolescentes, y en general pues hacer algunas disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Bueno, ¿esto qué significa? ¿Por qué lo estamos trayendo, ¿no?, a este lugar? ¿Por qué podría ser importante para las distintas carreras que ustedes estudian, ¿no? Porque creo que una cosa tiene que ver, pues sí, nuestra experiencia personal. Podemos pensar que tal vez tenemos mejores, peores experiencias en relación a la gestión menstrual. Sin embargo, bueno, es importante saber por qué también como profesionistas, ¿no?, que ustedes son y que van a salir como también a distintos lugares a ejercer, porque es importante que ustedes conozcan estos temas, ¿no?, que ustedes los manejen y que de esta forma pues también puedan generar pues transformaciones desde el lugar que ustedes ocupen, ¿no? Entonces, ya nos comentaban, bueno, es un paquete de iniciativas, ¿no? Y creo que en este tema, ¿no?, particularmente que ya nos comentaban respecto a al tema tabú, ¿no? Creo que aunque muchas cosas seguramente han cambiado de lo que tal vez vivieron nuestras abuelas, nuestros abuelos, de lo que vivieron nuestras mamás y nuestros papás, aún así podemos seguir viendo, ¿no?, que pues la sexualidad y el género siguen siendo como temas que de una manera u otra siguen generando controversia, ¿no? Siguen generando morbo, siguen generando opiniones encontradas. Ya nos comentaba la diputada Marisela, ¿no?, que se ha recibido, por ejemplo, como algunos ataques, ¿no?, en relación a manejar este tema, ¿no? Y además también de forma particular, ¿no?, porque se dice que es para mujeres y para personas menstruantes, ¿no? Y justo, ¿no?, como el cambiar esta perspectiva, ¿no?, el cambiar la perspectiva de a quién le compete hablar de la menstruación, es muy importante, ¿no? Y que también es muy importante que ustedes puedan comprenderlo. Entonces, bueno, solo para remontarnos un poquito, no tan atrás, ¿no?, porque ya mencionaban esta cuestión igual de hace siglos, ¿no?, en relación a quienes esta necesidad de ocultamiento de la menstruación,
Pero bueno, nos vamos un poquito menos atrás, ¿no? En relación a la garantía, ¿no? Y la lucha por los derechos de las mujeres, ¿no? Las mujeres a lo largo del siglo pasado principalmente, pues como ustedes saben, pues en 1948 se hace esta gran declaración de los derechos humanos, ¿no? De los derechos del hombre, y ustedes seguramente sabrán que a partir de esta gran declaración en 1948, pues ha tenido que haber un avance, ¿no? Y cambios de perspectiva en relación a qué son los derechos humanos, ¿no? ¿Qué son estas herramientas, ¿no? Que se supone que tenemos todas las personas solo por el hecho de nacer, pero que al mismo tiempo se ha tenido que ir reconociendo a grupos específicos, ¿no? Se ha tenido que ir reconociendo que las mujeres primero somos personas, ¿no? Y que por lo tanto también tenemos la calidad de ciudadanas y que también por eso tenemos la posibilidad, ¿no? De ocupar la vida pública. ¿Por qué? Porque en algún momento lo que se hizo fue hacer esta gran división, en la gran división sexual del trabajo, ¿no? En esta gran división de lo que es público y de lo que es privado, ¿no? Y a las mujeres pues nos tocaba estar en este ámbito de lo privado, y todo lo que era privado, ¿no? Entonces tenía un valor distinto, ¿no? Y en realidad pues hemos tenido que ir avanzando para poder salir, para poder estudiar, para poder como hacer, para poder desarrollarnos, ¿no? Y en este ámbito de lo privado pues se encontraba el control de la sexualidad y de los cuerpos de las mujeres, ¿no? Y que sabemos que sigue siendo todavía un tema que es, que todavía se encuentra como en discusiones varias, ¿no? Y entonces, justo el tema de la menstruación, ¿no? Pues es uno de los temas que siempre ha causado, ¿no? O que ha sido como de, no, ese como es un asunto muy privado, ¿no? Y es inclusive difícil para quienes estamos con nuevas, inclusive, perspectivas, quitarnos esa idea de la cabeza, inclusive, porque es algo que verdaderamente nos enseñan con pena y con vergüenza, ¿no? Y entonces justo, ¿no? Como el poder estar hablando en el ámbito público de algo que le pasa a la mitad de la población de este planeta, ¿no? Podría parecer como sin sentido que de pronto sea algo que nunca nadie nos habla, ¿no? O sea, entonces no puede... Entonces, bueno, creo que es importante, y esto ya seguramente lo iremos abonando o lo iremos hablando a lo largo de esta mesa, porque mis compañeras también aquí, pues justo trabajan asuntos de género, asuntos de sexualidad, ¿no? A mí me gustaría detenerme nada más un poco para poder hablar de, bueno, ustedes sabrán que a partir de 2017, la Ciudad de México cuenta con su constitución propia, producto de una reforma política en la ciudad. Y entonces, a partir de eso, la idea de poder hablar de lo que son los grupos de atención prioritaria intenta hacer un cambio de perspectiva de lo que hablaban o lo que se conocía como los grupos vulnerables. No sé si ustedes han escuchado este término, ¿no? Como a la gente que está vulnerada o la gente que está marginada, ¿no? O de pronto las personas que son discriminadas. Bueno, este cambio de perspectiva de lo que son los grupos de atención prioritaria tiene que ver con un cambio en la idea de decir, no son personas que están vulneradas o están en una situación de desventaja nada más porque son así, sino tiene que ver con reconocer que ha habido una discriminación y una violencia histórica, ¿no? Que les ha colocado en este lugar, y por lo tanto tienen que ser de atención prioritaria para toda la política de la ciudad. Entonces, cuando estamos hablando, ¿no? Como de esta menstruación digna, ¿no? Y qué tiene que ver con los grupos de atención prioritaria, más allá, ¿no? Que podríamos hablar de, bueno, pues porque la mitad de todos los grupos de atención prioritaria, pues generalmente son mujeres, ¿no? Pero además también estamos hablando de estas nuevas nociones que ya se mencionaban y de personas menstruantes, ¿no? Y entonces, ¿esto qué quiere decir, no? Ustedes sabrán que pues también uno de los grupos de atención, bueno, tenemos 14 grupos de atención prioritaria en la ciudad, entre los cuales se encuentran pues, las personas en situación de movilidad o personas migrantes, se encuentran las personas en situación de calle, las personas privadas de su libertad, niñas, niños y adolescentes, personas jóvenes, las mujeres, aunque en realidad pues sabemos que las mujeres no somos un grupo, sino somos la mitad de la población, sin embargo, no entran dentro de estos grupos de atención prioritaria, porque pues se ha visto que históricamente también nos encontramos en desventaja y por lo tanto se requiere que estemos
en el foco, ¿no?, de la política pública y de las acciones de la ciudad. Entonces, también las personas LGBTTI son un grupo de atención prioritaria, y en este caso, ¿no?, cuando estamos hablando de mujeres y personas de la diversidad sexual y de género, estamos hablando de personas que han vivido discriminación por ese ejercicio de la sexualidad y del género, y por lo tanto también, como desafían a estas normas, pues viven también o vivimos, ¿no?, en una situación, en situaciones de desventaja. Entonces también, cuando estamos hablando de personas menstruantes, estamos también hablando de poblaciones trans que muy probablemente hacen una transición, un cambio de género, y que también se siguen enfrentando, ¿no?, como además de esa discriminación por ser pues disidentes del género, ¿no?, al mismo tiempo también pues tienen que seguir viviendo, ¿no?, como con estos prejuicios que hay en relación a la menstruación, ¿no? Entonces, por eso es importante, para mí es muy importante, y por ejemplo yo siempre prefiero hablar de mujeres y de personas menstruantes, porque efectivamente, o sea, quienes principalmente han dado la lucha por el reconocimiento de los derechos de las mujeres y por el reconocimiento de la sexualidad como un punto, ¿no?, en el cual es importante colocar para el ejercicio de los derechos humanos, pues ha sido el movimiento feminista y ha sido principalmente los movimientos de mujeres, pero también han sido los movimientos de la diversidad sexual. Entonces, para mí, por ejemplo, es importante hablar de mujeres y de personas menstruantes para que todos nos encontremos también en el foco de esta atención. Entonces, bueno, creo que es importante, y ya para terminar, porque supongo que ya se me terminó el tiempo, ¿no?, que bueno, parte de este avance dentro de la política pues ha ido permeando también en los distintos espacios. Ustedes, bueno, yo tengo entendido que por esta iniciativa que hay del uno por una, ¿no?, es importante, además de que podría alguien necesitarlo, también tiene que ver con la posibilidad de ir cambiando, ¿no?, como simbólicamente y cambiando socialmente cuáles son nuestras ideas de la menstruación, ¿no? Se empieza a volver un tema como mucho más cercano, se empieza a ver que es un tema en el cual no necesitamos como códigos para poder decir, oye, me pasa. Yo me acuerdo mucho que casi que sacabas de la mochila así a tu pants, ¿no?, para que nadie viera que estabas agarrando una toalla, ¿no? Y muy probablemente tal vez algunas de ustedes usen copas menstruales o pueden ya utilizar como otros nuevos productos, ¿no?, de la gestión menstrual. Sin embargo, cuando estamos hablando de los grupos de atención prioritaria, es importante saber que no necesariamente cuentan con no necesariamente cuentan con las posibilidades. Y yo creo que aquí hay dos cosas que son muy importantes y que la Comisión justo de Derechos Humanos ha hablado. Cuando estamos hablando pues del tema de menstruación, por un lado, creo que es muy importante mencionar que tiene que ver que no todas las personas tenemos el mismo acceso a poder comprar los productos, ¿no? Y si estamos hablando que de por sí las mujeres viven y enfrentan una brecha salarial por razones de género, pues además también el hecho de tener que comprar productos de gestión menstrual, por un lado, tiene que ver con las posibilidades económicas que las mujeres van perdiendo al momento de tener que hacer este gasto, además como de este impuesto que siempre hay, bueno, más bien este impuesto rosa que le llaman, que tiene que ver con que todo lo que está dirigido a mujeres cuesta un poquito más, ¿no? O sea, que si la Gillette es rosa, entonces cuesta un poco más, ¿no? Que si algo, entonces cosas que podrían costar lo mismo en realidad nos cuestan más. Entonces tiene que ver con la economía, ¿no?, de las mujeres, pero por otro lado también reconocer que hay personas que por esta situación no tienen la posibilidad de hacer sus actividades cotidianas. Como ya lo mencionaba la diputada, hay mujeres que se encuentran en situación de calle, que aunque estén en situación de calle, pues tienen un trabajo, ¿no?, que tal vez no es un trabajo formal, que están en las calles, ¿no? Y que en esos días probablemente no pueden hacer las mismas cosas, ¿no? Entonces, por un lado, es dejar de hacer una actividad que podrían estar haciendo, ¿no? Y por otro lado, bueno, tiene que ver con su economía. Entonces, bueno, pues en realidad yo aquí le voy a dejar para que mis otras compañeras puedan hablar, pero bueno, creo que es muy importante y muy relevante que estas iniciativas pues estén pensadas no solo como con el lente del género, sino también
que se puedan pensar pues con las personas, ¿no? Y en relación a los grupos de atención prioritaria. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Josefina Valencia Toledano, que es subdirectora de la Agenda Ciudadana de la Comisión de Derechos Humanos. Muchas gracias por su participación. Por ahí saludos también a nuestra ombudsman. Mañana la vamos a recibir ahí en el Congreso. Vamos a tener la conmemoración de los 30 años de la Comisión de Derechos Humanos. Allá estaremos el día de mañana. Y bueno, pues muy interesante lo que ella nos acaba de mencionar. De verdad, muchísimas gracias. Y queremos cederle el uso de la palabra a la licenciada Jocelyn Guevara de Gante, jefa de Unidad Departamental de Trabajo Multisectorial del Mecanismo de Protección Integral de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Hola, buenos días a todas, todos, todes. Muchas gracias a la diputada Marisela por generar este tipo de acciones que nos permiten integrar la perspectiva en este tema desde distintos puntos de vista, ya sea jurídico, social, desde la defensa de los derechos, desde la academia, obviamente, agradeciendo a esta institución por brindarnos el espacio y a nombre de la licenciada Tobiana Esma Rivera, directora del mecanismo, reciban un cordial saludo. Bien, nuestra dependencia no es tan popular como otras, pero no por eso deja de ser menos importante. Surge a partir de la creación de la Ley del Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Ciudad de México, que tiene como intención proteger, respetar y garantizar los derechos humanos de las personas defensoras de derechos humanos, periodistas o colaboradoras periodísticas que por el ejercicio de su labor se encuentran en alguna situación de riesgo. Al crearse este mecanismo, pues se cuenta con una estructura, un equipo que brinda medidas de protección a la población previamente mencionada, y las medidas se van determinando de acuerdo a las necesidades de cada persona. Trabajamos desde distintos ejes, que es brindarles atención integral a esta población. Esa atención integral consiste en brindar medidas de protección, ya sean de carácter urgente o preventivo, medidas de carácter social, vinculación a otras dependencias, por ejemplo con el DIF, la Fiscalía, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Secretaría de Salud, que en este momento pues juega un papel muy importante. Trabajamos con los distintos órganos de gobierno, incluyendo nuestro Consejo Consultivo, que es una parte que está integrada por sociedad civil. En algún momento tuvimos la fortuna de que justo la licenciada Josefina formaba parte de ese Consejo Consultivo. Generamos acciones de prevención y capacitación. Justo hemos capacitado a un total de 8.320 personas, y de ellas la importancia de ver el número de cuántas mujeres se han capacitado, 6.013. Nos dice algo de que las mujeres estén más interesadas o tengamos más participación de ellas, porque quizá es quienes más vulneraciones a derechos humanos han sufrido. Les queremos hacer un pequeño comercial. Tendremos un seminario presencial que estará denominado Otras formas de narrar son posibles, herramientas para el periodismo con perspectiva de género, que quizá les pueda ser útil a todas, todos, todes para realizar sus trabajos de investigación o cualquier otro trabajo que realicen desde otra perspectiva. Ahora bien, lo que nos trae aquí. Menstruación digna. ¿Qué significa para nosotras, nosotros tener una menstruación digna? Mientras para mí puede ser un conjunto de multiplicidades como que estén garantizadas mediante la Constitución y los diferentes órganos legislativos que nos rigen, para otra persona menstruante, la menstruación digna podría ser solamente tener acceso a una toalla sanitaria, ¿no? Creo que debemos de tener perfectamente identificados las condiciones sociales, económicas, culturales en las que nos situamos y que son distintas al resto de la población. Entonces, antes de realizar
justo alguna afirmación, tendríamos que situarnos en el contexto de las demás personas para ver cómo podemos contribuir. Nuestra vida cotidiana y las relaciones sociales en torno a la menstruación, no sé si justo les ha pasado en algún momento de la vida que no queremos venir a la escuela porque nos sentimos mal por la menstruación. No queremos ir a trabajar porque nos sentimos mal con la menstruación. Quizá no es necesario generar como todo un movimiento social en favor de la menstruación digna. Podríamos empezar con acciones cortas, concretas, como el respeto para garantizar una menstruación digna de nuestras compañeras, compañeros. Quizá deberíamos de empezar a evitar comentarios misóginos. Sé que es un poco difícil por el contexto en el que crecimos, el contexto del país en general. Entonces, quizá los hombres también se sienten un poco excluidos de este tema, ¿no? Pero ustedes también son parte importante porque como persona menstruante, si sentimos el respeto de ustedes, justo nos hace sentir muchísimo más cómodas, seguras, que no incomodamos. La multiplicidad de derechos en torno a la menstruación. Es importante saber que justo implica el acceso a la información, a la educación digna en torno a este tema, a los servicios de salud, a una orientación sexual justa. Recordaba un tabú que se hace a las niñas. Por ejemplo, cuando las niñas comienzan a menstruar, tenemos como esa creencia de que dejan de ser niños. Entonces, que justo cuando identificamos que en casa hay una chiquita que está empezando con el proceso de menstruación, justo respetarle e identificar que sigue siendo una niña, solamente explicarle que pues al igual que el resto de las personas está sufriendo cambios físicos, pero seguirla tratando como tal, como una niña. Y entonces, pues con todos estos elementos, justo para terminar y no extenderme demasiado, les sugeriría que cuando veamos que una persona está en una situación vulnerable en torno al tema de la menstruación, que tratemos de apoyarle dentro de nuestras posibilidades, quizá proporcionándole algún material de higiene personal, abrazándole, escuchándole o lo que podamos hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada, por darnos ayudas a Tobías también. Muchísimas gracias. La verdad es que ha sido muy interesante escucharte, y cuando hablabas y decías que pensamos que una niña de 10, 11 años que empieza o comienza su periodo menstrual, ya la consideramos como una mujer, pues déjenme decirles que sí existe. En Oaxaca, en la zona cerril de Oaxaca, hay comunidades que todavía así lo consideran. La verdad es muy difícil hacerle comprender a las personas que están en esa comunidad que no es así. Ya las ocupan como moneda de cambio para muchas cosas. Se los digo porque nos acaba de pasar a la cosa de año y medio que estuvimos ahí en Oaxaca y escuchamos en una comunidad esta situación, y ahorita que lo mencionabas, la verdad es que me acordé de esa situación porque todavía que trabajamos con el tema de derechos humanos. Entonces, pues muchas gracias por tu participación, y bien, pues queremos cederle el uso de la palabra a la licenciada Jessica Paloma Báez Benítez. Ella es directora de vinculación y proyección estratégica de Info de la Ciudad de México. Adelante, Jessica, por favor. Muchas gracias. Bueno, me gustaría empezar diciendo que si bien somos personas servidoras públicas o tenemos como una calidad de representación de alguna autoridad específica de la Ciudad de México, creo que en este foro y dada la naturaleza del mismo, es importante decir que, bueno, al menos particularmente yo voy a hablar más un poco desde mi posición como mujer y como estudiante, ¿no? Como estudiante y no dejar de lado
cuando somos jóvenes es la etapa más importante para no perder un poco de nuestra parte crítica, de nuestro aparato crítico, y eso implica siempre y en todo momento áreas de oportunidad al Estado, a las instituciones, ¿no? Y qué es lo que se tiene que mejorar para que podamos llegar al ejercicio efectivo de ciertos derechos, como en el caso que tenemos hoy. Me gustaría comenzar con una frase que me parece muy relevante para este caso. No sé si la han escuchado, que decían lo personal es político. O también había una traducción que decía lo privado es político. Esta fue una frase muy popularizada. Incluso dicen que no se encuentra la autoría de quién fue designada, pero se le es atribuida a una gran teórica que es Carol Hamish, que ella en un ensayo en 1970 justamente toma este tema de todo lo que sucede a nuestro alrededor en el devenir cotidiano es político. ¿Sí? Sí, claro. Sí. Es político. ¿Por qué? Porque atraviesa por una discusión, en el caso de la menstruación, de salud pública. Es algo que es atribuible, ¿no?, a la autoridad, pero también al ejercicio de nuestros derechos, en este caso como mujeres. Bueno, entonces yo podría decir que menstruar es político. Y hacer política es venir a platicar con ustedes, ¿no? Y que realmente se abra un debate de, bueno, qué es lo que nos hace falta hacer como autoridades, pero también nosotros señalar como sociedad a las autoridades y decir, bueno, sí, está muy bien la política, se ha tutelado estos derechos, lo ha subido en rango constitucional, se presentan iniciativas, pero también una parte muy importante es la ejecución de esas iniciativas, ¿no? Un programa social en específico, una acción, una política pública que te permita decir, ok, ya tuve esta etapa legislativa, ahora viene esta etapa del ejercicio efectivo de ese derecho. Y eso no lo puede hacer absolutamente ninguna autoridad, sino nosotros mismos como jóvenes. Entonces, al decir que menstruar es político, estamos diciendo que es un asunto en donde se debe de involucrar las voces de niñas, adolescentes, mujeres, hombres trans y personas no binarias con otras identidades, ¿no? Que en este caso era como lo comentaba nuestra compañera, pues para no hacer de manera indirecta una segregación, una exclusión con base en la identidad sexual. Yo primero les voy a decir unos datos. Se estima que una mujer mexicana gasta aproximadamente durante toda su vida, es un aproximado, 36,000 pesos en toda su vida en productos de gestión menstrual. Dices, bueno, toda la vida, ¿no? Pero si hacemos un cálculo desde que varía la edad en la que iniciamos este proceso menstrual, que puede ser de 10, 11 años, en algunos más a temprana edad, y culmina hasta, no sé, 40, 45, 50, dependiendo de cada uno de los cuerpos de las mujeres, pues es un periodo de inversión monetaria absolutamente amplio. Y que si lo estudias desde una base de clase, de estatus económico, pues quienes pueden cubrir 36,000 pesos durante toda su vida para tener acceso a productos de gestión menstrual. Eso súmale que, bueno, somos un grupo social mayoritario en nuestro país. Más del 50%, las cifras ya van en más del 60%, somos mujeres, ¿no? No somos una muestra representativa, somos la mayoría. Y si a eso le sumas las niñas y todos los que vienen en el camino, bueno, la cifra aumenta más. Y aquí traigo otro dato que dice que más de 63 millones de mujeres, adolescentes y niñas menstruan cada mes. Entonces, si una persona es la que se hace cargo por familia de hacer el pago de esos productos de gestión menstrual, pues estamos diciendo que quien lo cubrirían siguen siendo mujeres, ¿no? Porque sigue siendo, como bien señalaban mis anteriores compañeras en el uso de la voz, casi siempre es la mamá que le explica a la mujer, a las niñas, ¿no? Y el papá no tiene esta plática o esta charla con mujeres, porque pues siempre son las mujeres las que toman la batuta de las familias. No solo
solo económicamente, sino socialmente, es un tema de educación. Entonces, cuando nosotros hablamos de poder menstruar o de una menstruación digna, es importante que hablemos de un concepto que se llama pobreza menstrual. Es decir, que no todas las mujeres tienen el mismo acceso monetario para poder tener toallas de calidad. ¿Qué estamos diciendo? Que no solo se trata de acceder, sino de acceder a productos que sean de calidad, ¿no? Que sean productos que te permitan tener una menstruación digna. Y eso atraviesa por diferentes variables que son falta de infraestructura de agua, porque recordemos que menstruar implica un saneamiento, un tema de higiene, un tema de acceso a agua potable, ¿no? A baños que dispongan de todos estos productos de gestión menstrual, incluyendo rollo y otros elementos que van alrededor de. Otro tema es la falta de educación, ¿no? Cómo sensibilizamos, cómo se habla de este tema de manera que no pueda ser un tema tabú, un tema de vergüenza, un tema de que sea de niñas, sino que sea de una discusión que a todos nos compete. Y por el otro lado, el tema de la estigmatización. Entonces, cuando nosotros venimos aquí a debatir y hablamos con ustedes y les pregunto yo que trabajo en un instituto de transparencia, vamos a hacer un ejercicio. Levanten la mano quienes saben ingresar una solicitud de acceso a la información. ¿Levanten la mano? ¿Nadie? ¿Saben ingresar una solicitud de acceso a la información? Ok, voltéense a ver. Del auditorio no levantó la mano nadie, lo cual me preocupa una persona por ahí, lo cual me preocupa enormemente, porque, bueno, es un gran mecanismo a través del cual nosotros podemos exigirle a las autoridades. ¿Por qué? Pues porque hablamos de, el Congreso de la Unión aprobó la tasa cero, no sé si lo recuerdan, en el año 2022, donde se va al Senado el paquete de miscelánea fiscal del ejercicio 2022, el cual incluye tasa cero. La tasa cero implica que ese porcentaje de IVA que mencionaban mis compañeras, de este 16%, el denominado impuesto rosa, se quita de los productos de gestión menstrual. Ajá, ya se quitó, ya pasamos la parte legislativa, pero ¿quién lo ejecuta? ¿Quién supervisa a las autoridades? ¿Quién está atento a que la Secretaría de Economía le dé este seguimiento, a que la Profeco, que es la Procuraduría Federal del Consumidor, y la COFESE, que es la Procuraduría Federal de Competencia Económica, y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que es la que hace el paquete, realmente den seguimiento y supervisión a que las empresas que se dedican a los productos de gestión menstrual efectivamente hayan quitado este impuesto? Entonces, hay dos matices. El primer matiz es, acciones legales en concreto, ¿no? Y el otro matiz es cómo damos seguimiento y ejecución a estas acciones en materia de, podrían ser políticas tributarias, yo creo que sí tiene que ver con el aspecto tributario, y acciones legislativas en concreto. Para cerrar, ¿cuál sería a lo mejor mis consejos para ustedes? Pues que seamos muy críticos, que esa parte dura de ser ciudadanos, de vivir estos problemas, de estar alrededor, es poder exigir una rendición de cuentas a las autoridades competentes, ¿no? Que haya un seguimiento efectivo de estas acciones legales, saber transparentar el presupuesto designado a las autoridades que les competan, ¿no? Y sobre todo, de nuestra parte, seguir impulsando el tema de preguntar. Preguntemos a nuestras autoridades, es nuestro deber, pero también nuestro derecho, exigirle a las autoridades que tienes que transparentar el presupuesto designado para temas de productos de gestión menstrual, que tienes que transparentar el Congreso de la Ciudad de México, del Estado de México, todas las iniciativas en materia de gestión menstrual. ¿Quiénes son los diputados que han impulsado las iniciativas, escuchando a la diputada, en la materia de poder menstrual? ¿Cuáles han pasado a comisión? ¿Cuáles van a ser debatidas? ¿Cuáles ya han sido votadas?
y sobre todo que toda esta información, y eso es un poco como a lo que nos dedicamos en el Instituto de Transparencia, es pública. Entonces, no debe de haber ningún tabú, no debe de haber ningún ocultamiento, no debe de haber ningún tipo de, pues, de no querer dar esta información porque pues a nadie le interesa. Yo creo que en la medida en que nosotros ingresemos solicitudes, le exijamos a las autoridades, pues vamos a poder hacer que se hagan responsables de que esta información esté colgada en los portales de internet, saber en dónde de nuestras colonias se están ejecutando programas sociales respecto de productos de gestión menstrual y sobre todo que los socialicemos. Si también eso lo sabemos y no se lo enseñamos a otros compañeros, compañeras, ¿no? Si se queda para nosotros, pues cuál es el objetivo de ese conocimiento, ¿no? Creo que este tipo de foros nos debe convocar a eso. Yo les diría, hay que darse una vuelta a la Plataforma Nacional de Transparencia, hay que ingresar solicitudes, hay que cuestionar a las autoridades y cuando lleguen esas respuestas, pues ver qué es lo que se está haciendo sobre la materia para seguir exigiendo que se impulse más este tipo de agendas. Y de mi parte sería todo. Le agradezco mucho, diputada, y a todas mis compañeras. Gracias. Pues muchas gracias, licenciada Jessica. La verdad, muy interesante su punto de vista. Salúdame, por favor, al presidente del Consejo, al licenciado Aristides. He tenido la oportunidad de que hemos compartido en varios foros también con él. Muchas gracias a él. Siempre ha sido un aliado en el Congreso de la ciudad. Y jóvenes, pues la verdad es que lo que acaba de decir la licenciada Jessica es muy importante. No solamente es el trabajo hoy de los diputados. Yo sé que el ser diputado genera a veces una mala interpretación, ¿no? Pero afortunadamente las cosas han cambiado. Afortunadamente en la Ciudad de México, a partir del año 2017, tenemos una constitución que nos permite un actuar distinto a las y los legisladores. Que no lo asuma así, pues, tendrá sus consecuencias. Pero vemos unos que tenemos mucho el compromiso de sacar adelante todo este tema de los derechos. Pero también necesitamos de la ayuda de la ciudadanía. Necesitamos de la participación activa de todas y de todos. Porque bien, nosotros podemos aprobar las leyes, las iniciativas y demás, pero quien le da seguimiento no es la autoridad, es la sociedad, es la ciudadanía. Y si la ciudadanía nos dice, oigan, es que esto no está, pues lo tenemos que atender y la autoridad lo tiene que atender. Pero es hoy por hoy que las manos del ejercicio de la función pública y de los derechos son de ustedes. Está en las manos de la ciudadanía. Pues muchas gracias, licenciada, de verdad, muchísimas gracias por su participación. Y bueno, pues vamos a cederle el uso de la palabra a la licenciada Rocío Casas Palma. Ella es subdirectora de Derechos Humanos, igual del INFO de la Ciudad de México, en el área de género y políticas públicas. Muchísimas gracias, licenciada. Adelante, por favor. Muchas gracias. Primero que todo agradezco la invitación de la diputada Marisela Zúñiga y también le doy muy agradecida a esta 3 veces H Facultad de Estudios Superiores que nos abre las puertas generosamente para venir a compartir con ustedes. Pues yo les preparé una presentación y me voy a parar justamente para que la veamos juntas y juntos. Por favor. Pues lo que nos convoca es justamente eso. Cuando hablamos de menstruación, hablamos de un proceso biológico, pero también de un proceso social. La gestión de la menstruación es social y es además de interés público, como bien lo han referido las compañeras que me anteceden. Ahora, al ser un problema público, es importante entender que la gestión de la menstruación va a depender de la condición y situación de las mujeres y personas menstruantes. ¿A qué me refiero? A que factores como la situación socioeconómica, como la edad, como la situación jurídica, ya hablaban justamente de las personas privadas de la libertad, de las mujeres privadas de la libertad, la condición de discapacidad, pero también la condición de migración. Cada una de estas situaciones favorecen o no una gestión digna de esta menstruación.
Siguiente, por favor. Muy gratamente, ya citaron este diagnóstico que hace COPRED, pero yo les traigo justamente unas cifras muy particulares para que dimensionemos qué tan desigual puede ser la gestión de la menstruación. Este diagnóstico, hablando concretamente de las mujeres en situación de calle, nos dice que 20% de ellas ganan menos de 50 pesos diarios. Si esta situación de por sí precaria la aunamos a que hay que destinar un recurso a la gestión de la menstruación, bueno, pues vemos que la situación se complica aún más. Este informe nos dice que esta gestión representaría el 40% de ese ingreso total. Ahora, decíamos que el empleo de las toallas sanitarias depende del ingreso disponible. ¿Qué implica para quienes no tienen un ingreso disponible? Pues que no pueden justamente acceder a estos recursos, pero además que tienen que utilizar otras herramientas, por así denominarlas, para poder gestionarla. Entre ellas trapos, papel higiénico o en realidad ningún objeto. Eso es lo que nos señala COPRED respecto a las mujeres en situación de calle. Siguiente, por favor. Entonces vemos, o podríamos deducir, que la experiencia respecto a la menstruación tiene que ver menos con este proceso biológico y hormonal que con los factores sociales. Nuestra experiencia se ve marcada por nuestra situación, ya lo hemos referido. Entonces, aquí mencionaban, entre otros, el acceso a servicios públicos de salud. La garantía que el Estado brinde sobre este acceso a la salud va a ser determinante y en especial para las mujeres y personas menstruantes en mayor vulnerabilidad. Pero también lo mencionaba muy bien la maestra Jessica, el acceso al agua, porque naturalmente se requiere de ella para llevar a cabo en condiciones de dignidad y de higiene, pues esta gestión. Espacios seguros, salubres y privados. Hay que pensar justamente en estas mujeres en situación de calle, pero también las mujeres migrantes. No cuentan con el derecho a la privacidad que se requiere para la gestión digna de la menstruación. Entonces vemos cómo se van trastocando múltiples derechos. Derecho al acceso a la salud, el derecho a la privacidad, etc. El acceso a productos de gestión menstrual, que ya hemos referido esto en este espacio, y también el estigma y significado peyorativo que sigue habiendo sobre esta situación. Finalmente, y aquí vamos a regresar más adelante, el acceso a la información clara y adecuada con enfoque interseccional que considere estas situaciones diversas de las mujeres y personas menstruantes. Siguiente, por favor. Con respecto al estigma, COPRED nos dice que si una vez al mes, durante 3 o 15 días, se menstrua, ello implica que un 10 y hasta un 50% del tiempo aproximadamente estamos pendientes de ocultar la menstruación. ¿Y por qué? Porque justamente lo que este dato nos revela es que sigue habiendo un estigma detrás. Pensémoslo, nosotras. ¿Cuánto tiempo pasamos tratando de ocultarla, pero también el por qué? Y al contrario, hombres, piensen cuál es el sentir que subyace cuando alguna mujer o persona menstruante les habla sobre este proceso biológico. Si nosotros reflexionamos, vamos a ver que detrás de ello todavía hay algunas ideas erróneas, estigmatizantes, peyorativas sobre la gestión de la menstruación. Un dato interesante, UNICEF nos dice que 43% de niñas y adolescentes en México prefieren quedarse en casa que ir a la escuela durante su periodo menstrual. Si ustedes como yo piensan que es un dato muy importante, muy avasallador, hay que considerar que este dato es para México, en donde hay unas situaciones muy diversas. ¿Qué ocurre con las niñas estudiantes
en zonas rurales, por ejemplo, en donde no hay acceso al agua, en donde los baños no tienen esas condiciones para la gestión digna de la menstruación. Siguiente, por favor. Y bueno, como bien lo señalaba mi compañera Jessica, es cierto, hay un derecho de acceso a la información pública, el cual nos dice que nosotros podemos solicitar toda aquella información que detentan, generan, almacenan las instituciones públicas. Y es cierto, este derecho requiere la participación de todas y todos ustedes, pero también es cierto que es importante que se generen agendas de transparencia proactiva, que se identifiquen las necesidades e intereses de las mujeres y personas menstruantes, que van a ser distintas a las de otros sectores. Y hablábamos de la interseccionalidad, porque bueno, este concepto lo que nos dice es que todas las mujeres tenemos situaciones diversas. No es la misma gestión de la menstruación la de una mujer con discapacidad, por ejemplo, que ya lo decíamos, una persona privada de la libertad. Entonces es importante que entendamos todos estos cruces de desigualdad para poder atender este problema público que es la inadecuada gestión de la menstruación. Entonces, bueno, aquí nuevamente agradecer, felicitarles por el interés que tienen y muestran en este tema y pues recordarles que, como bien decían, todos estos temas nos aquejan. Entonces, es importante que identifiquemos desde dónde nosotros pensamos esta problemática, cuáles estigmas tenemos aún y sobre todo cómo podemos contribuir a la desarticulación de estas desigualdades. Muchas gracias y felicidades. Muchas gracias a la licenciada Rocío Casas. También de igual manera, muchas gracias, Info de la Ciudad de México. Siempre consigo aliados en muchos temas y muchas gracias, por favor, a todas y a todos quienes conforman esa gran institución. Y bueno, jóvenes, miren, me están comentando que vamos a recortar un periodo de preguntas. Yo sería de la opinión, si ustedes me lo permiten, que pudieran hacer el público en general unas 3 preguntas, porque irnos en un foro en el cual nada más hablan los ponentes, pues creo que realmente pues no es tan enriquecedor como quisiéramos. Yo no sé qué opinen aquí nuestras compañeras panelistas, ¿no? Pero ¿les parece bien que al final nos faltan 2 exposiciones más? Al final podamos recoger al menos unas 3 preguntas de los que están aquí en el foro. ¿Les parece bien, chicos? ¿Chicas? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, pues yo nada más que los compañeros estén atentos a quienes pudieran hacer estas preguntas, ¿no? Porque creo que sí es importante también escucharnos a ustedes. Bueno, pues nada más comentarles ahora que vamos a hacer el uso de la palabra a la maestra Ana Laura González Zambrano. Ella es justamente maestra de Comunicación y Periodismo en esta máxima casa de estudios. Adelante, maestra, por favor. Gracias, buen día a todas y a todos. Agradezco mucho la atenta invitación para participar en este espacio, a nuestras autoridades de la facultad, a la diputada Zúñiga y a mis compañeras también con quien comparto este espacio que es fundamental. Y bueno, me voy a salir un poquito, les quiero venir a platicar de un sector de mujeres que por el hecho de ser mujeres, por el hecho de ser mujeres menstruantes, han tenido que llevar a cabo una lucha constante contra la discriminación y las desigualdades. Entonces vamos a ver que este tipo de temas llegan hacia otras comunidades que a veces excluimos del análisis y dentro de la discusión. Y me refiero a la comunidad de las mujeres científicas. Entonces, voy a comenzar como yo me explayo mucho, preferí organizar un speech para ajustarme muy bien a los tiempos, ¿no? Y no salirme, como dicen coloquialmente, de la línea, ¿no?, cronológica que teníamos establecida. El título de mi plática es Las mujeres en la producción del conocimiento,
la construcción de un camino hacia la igualdad y el diálogo. Actualmente las mujeres han logrado insertarse activamente en las comunidades científicas. Sin embargo, los límites en la producción del conocimiento siguen siendo atentados por los prejuicios, estereotipos, desigualdades y los entornos constituidos por visiones patriarcales. El poco o nulo reconocimiento de las mujeres como productoras de conocimiento se ha reforzado por las características del cuerpo de la mujer menstruante que no se ajusta a las condiciones para producir ciencia o el conocimiento científico. Esto ha reforzado aspectos como la presión y las relaciones de poder. Así, esta presentación tiene el objetivo de analizar la posición de las mujeres como productoras de conocimiento y proponer una visión desde la comunicación que nos permita definir un camino hacia la igualdad y el diálogo. El pensamiento feminista ha cuestionado la manera en que el conocimiento se ha delimitado a los aportes de los hombres,